Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. En la esquina del parque. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, estimada teleaudiencia de su programa En la esquina del parque. ¿Qué tal? Su servidor Aramis Vidaurre los acompaña hoy 9 de abril 2022. Habemos presidente. Hace una semana, justo el 2 de abril, el sábado pasado, estábamos literalmente en la esquina del Parque Centenario de Desamparados, con don Fernando Fait, director del espacio, dando nuestras expectativas de posibles escenarios que se estarían dando al día siguiente, el día 3 de abril, día de la segunda ronda electoral. Y bueno, como pasa el tiempo, que ya una semana después se han aclarado los nublados del día y habemos presidente. Don Rodrigo Chávez Robles será a partir del próximo 8 de mayo y durante los próximos 4 años nuestro presidente número 49. No soy muy bueno para los números romanos, pero sería algo así como 49º presidente de la República, ya como República de Costa Rica. Así que ya con estos nublados del día, ya con toda la información que tenemos a partir de los resultados casi que ratificados o formalizados por el Tribunal Supremo de Elecciones, faltan por ahí algunos datos o algunas tulas de lugares más alejados de nuestro país para que lleguen físicamente al Tribunal Supremo de Elecciones y que puedan ser contabilizados y ya pueda haber una ratificación de la elección presidencial de segunda ronda para que Rodrigo Chávez Robles se convierta entonces, como dijimos, a partir del 8 de mayo próximo, como el próximo presidente de la República. Con esto, pues ya lo que es el sistema político costarricense ya está debidamente instaurado. En primer lugar, con los 57 diputados de la República, que eso sí, ejercerán a partir del 1 de mayo hasta el 30 de abril de 2026 en lo que es el Poder Legislativo, y con don Rodrigo Chávez pues ya se instala lo que es como presidente de la República y sus 2 vicepresidentes, lo que es el Poder Ejecutivo. Así que con esto pues damos paso a la edición de hoy, la número 1817, para ya desde una perspectiva, desde 2 perspectivas, vamos a proponerle a usted en nuestra agenda del día de hoy, de esta edición 1817, 2 invitados. Uno nos va a brindar una perspectiva un poco más política partidaria con el exdiputado Ronnie Monge Salas, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones, y para brindarnos desde su espacio prácticamente partidario, pues que nos hable qué pasó en esta segunda ronda, cómo podemos analizar desde esa perspectiva los resultados, la campaña política del Partido Liberación Nacional de don José María Figueres. Y a partir de las 4 de la tarde, una perspectiva un poco más politológica con, valga decir nuevamente, con el politólogo Manuel García Murillo, que también nos ha acompañado en otras ediciones para darnos una perspectiva un poquito más analítica, más de análisis de coyuntura de lo que fue la campaña política para llegar a estos resultados del 3 de abril próximo. Así que con esto en mente, le damos la bienvenida a esta edición de hoy 9 de abril 2022. Un saludo a Ade y a Ángel allá en donde se encuentren para que esta señal sea lo mejor posible. Tenemos entonces la sección en un día como hoy para después. Nos vamos, supongo que al siguiente corte comercial y ya regresamos de inmediato entonces con don Ronnie Monge. Es así, me confirman allá en estudio y ya volvemos. En la esquina. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fait y quiero invitarlos para que me acompañen todos los sábados de 3 a 5 de la tarde en mi programa
En la esquina del parque con Fernando Fight, un programa de análisis y opinión con invitados, documentales, rescate de tradiciones, visitas a las comunidades. Recuerde, sábados de 3 a 5 de la tarde en la esquina del parque, su lugar de encuentro por el Facebook Live de la esquina del parque y por Antena 6. Los espero. En la esquina del parque nos interesan sus comentarios, invitaciones a sus comunidades para hacer el programa y propuestas de temas. Escríbanos al WhatsApp 8717-2424 o al correo electrónico info@enlaesquinadelparque.com. Respetar las medidas contra la COVID-19 es mi responsabilidad, porque luego voy a mi casa con mi familia. Yo tuve COVID, estuve internado 15 días, vi personas morir de lo que yo tenía, y eso no lo quiero para mi familia, ni para mis compañeros. Por eso uso mascarilla, mantengo la distancia, y me lavo las manos constantemente, y así los protejo a ellos. La señal de Antena 6 TV cada vez más cerca. Cada vez más cerca. Canal 267 de Cable Santos para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex cubriendo toda el área metropolitana. Y Canal 206 de Cable Centro para el sur de nuestro país. Si aún no tiene nuestro canal, solicítelo ya a su operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. En la esquina del parque. Bien, regresamos 3:08 de la tarde de este sábado 9 de abril 2022. Los acompaña su servidor Aramis Vidaurre Álvarez, hoy en la edición 1817. Y bueno, me dicen ya en cabina que ya tenemos conectado a don Ronnie Monge. Muy buenas tardes, don Ronnie. Muchas gracias nuevamente por atender un llamado aquí en la esquina del parque. Vamos a ver si nos escucha. Se le cortó. Ok, bueno, cualquier cosa aquí me avisan o de una vez. Vamos a ver si ahora sí nos puede escuchar, don Ronnie. Vamos a ver, lo tengo aquí en la pantalla, pero probablemente todavía... ok, hay cualquier cosa, ustedes me hacen saber o lo tiramos de una vez, bueno, lo tiramos, perdón la expresión, al aire para escucharlo aquí por mi retorno, por mi audio, que ya está conectado. Entonces le proponíamos para el día de hoy dos perspectivas, una un poco más político-partidaria con el exdiputado Ronnie Monge Salas, y en el siguiente bloque a las 4 de la tarde una perspectiva un poco más politológica con don Manuel García Murillo, profesor, analista político, para darnos una perspectiva de coyuntura de lo que han sido los resultados de esta segunda ronda, donde ya como decíamos anteriormente, con la claridad en cuanto a los nublados del día, como es la expresión histórica, pues ya tenemos por elegido, falta la ratificación formal del Tribunal Supremo de Elecciones, de don Rodrigo Chávez Robles, economista. Y a ver, también a propósito de lo que es el efecto anecdótico, ¿qué sentirá don Carlos Alvarado Quesada, presidente saliente? Faltan 29 días para que se termine su mandato. Entregarle la banda presidencial a quien fuera su exministro hasta hace algunos meses atrás, un año atrás, prácticamente. ¿Qué sentirá don Carlos Alvarado entregarle la banda presidencial a quien destituyó
porque don Rodrigo Chávez ha dicho públicamente que el presidente fue quien le pidió la renuncia. Pero bueno, más allá de esta anécdota o de esta, no sé si ironía de la vida, ya tenemos a don Rodrigo Monge, perdón, don Ronnie Monge, exdiputado de la República. Me va a disculpar que tenía la referencia de don Rodrigo con anterioridad. Muy buenas tardes, don Ronnie, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes para usted, Aramis, y todos los que lo escuchan y lo ven a través de las diferentes opciones que tiene el programa La Esquina del Parque. Sí, hoy terminamos la semana más bien en la que se eligió a don Rodrigo Chávez como el próximo presidente constitucional de Costa Rica del periodo 2022 al 2026. Con muchas anécdotas, creo que ha sido una campaña para olvidar, porque fue demasiado de ataques, de cosas que en realidad creo que los costarricenses quisiéramos que eso se erradique. Pero don Ronnie, perdón la interrupción. Lados, y lo digo de ambos lados porque... Perdón la interrupción, ¿es para olvidar sí, o para no olvidar la campaña que no queremos precisamente como costarricenses? Para olvidar esta campaña y para no olvidar que no debemos hacer este tipo de cosas. Yo creo que, y todos caímos en el juego, prensa, partidos políticos, candidatos, ciudadanos. Creo que fue un juego muy perverso en el que se cayó y donde poco escuchamos sobre el cómo de las propuestas. Creo que es algo para replantearse, qué es lo que pasa o por qué está siendo más interesante, parece ser, para un sector del costarricense tener este tipo de campañas que una campaña propositiva. Yo creo que en mucho creo que falta lectura, falta madurez electoral en el sentido de que los costarricenses realmente se preparen de cara a algo tan importante como es la posibilidad de elegir el poder ejecutivo y por ende el presidente y vicepresidentes de la República. Creo que nos informamos más por las redes sociales y por los fake news y las posverdades que por las noticias verdaderas y la información directamente de los planes de gobierno y de lo que se pretende hacer y quiénes pretenden o quiénes son los equipos de gobierno para un eventual periodo constitucional. Me parece trascendental que hay que hacer una revaloración de la campaña electoral, pero también creo que es una oportunidad para que los partidos políticos pongan sus barbas en remojo y busquen y entiendan cuál es la opción real que deben tener de cara al electorado, no solo en lo que viene, que son las elecciones municipales, sino para el 2026. Creo que la formación de cuadros y de propuestas ideológicas ha muerto y los partidos políticos tienen una razón de ser, que es que haya formación política y creo que no la hemos tenido por muchos años en ningún partido político. Sin embargo, don Ronnie, ¿será esto? Y claro, no es que estoy juzgando o aceptando o justificando, pero dentro de este contexto que concuerdo plenamente de lo que fue la campaña 2022 para elegir, bueno, presidente, pero también los diputados, ¿no será esto una evolución en la etapa, en el desarrollo de las campañas políticas en adelante, con todo este desarrollo de las redes sociales, de la comunicación, de la rapidez con que vuela la información, de esta etapa en la que hoy se habla de metaverso, de realidad aumentada, y a propósito, ya ahorita entra el tema de los troles y todo esto, ¿verdad? Pero, ¿qué sería más fácil, don Ronnie? ¿Las campañas políticas ajustarse a esta evolución o la sociedad ajustarse a lo que deberían ser las campañas políticas? En cuanto al tema propositivo, lo que usted mencionaba. Bueno, es que ignorar la existencia de las redes sociales, del internet y del metaverso, del megaverso y de todos los versos, universos, es... Multiverso, correcto. Es como devolverse, pero yo creo que lo que importa aquí es cómo se hace, cuál es la función de la comunicación. ¿La comunicación es para informar o para distorsionar? La comunicación sirve para tomar una buena decisión o para tomar una mala decisión con base a información errónea. Porque lo que da la posibilidad de tener poder es tener información, efectivamente. Y efectivamente, con todo lo que significa el internet y todo lo que es las redes sociales, tenemos muchísima información. Pero ¿cuál es la capacidad que tenemos de discernir cuál es la información correcta? ¿Cómo sabemos que estamos tomando buenas decisiones y que la información que nos esté llegando es la real?
mi preocupación se centra no en la cantidad o en la información que tengamos en el multiverso. Lo que me preocupa es que cuánto las creemos sin cuestionarnos y sin buscar realmente las fuentes del origen de esa información. Porque si nosotros basamos nuestra decisión en información errónea, equivocada, nuestra decisión tiene un vicio en la voluntad, en la decisión, porque lo que nos informaron era incorrecto. Y eso no incluye solo a las redes sociales, incluye también a los medios de comunicación, que yo bien lo he dicho, independientemente de que si se tome una partida, creo que debería hacerse más transparente, como sucede en Estados Unidos, donde claramente tenemos que CNN es un medio facilitador del Partido Demócrata y lo hablan abiertamente, como Fox es un medio de comunicación del Partido Republicano y también lo reconocen abiertamente. Acá creo que el cuestionamiento más grave que le hizo la ciudadanía a la prensa es que parecían tomar posición, pero no decían claramente que tenían una posición. Entonces, yo creo que hay que hablar también de transparencia en los medios de comunicación dentro de toda esta jornada electoral que recién termina. Sí, para mí sería como también la siguiente etapa en la evolución también de los medios, que es ya aclarar cuál es su posición ideológica o política. Ahora, don Ronnie, antes de entrar un poquito más dentro de la visión partidaria que usted nos pueda ofrecer como diputado, como dirigente del Partido Liberación Nacional, aclaro, ¿verdad? Y tampoco lo comprometo que sus palabras sean representativas de Liberación, sino una perspectiva, ¿verdad? Eso es para quedar muy claros en eso. Es mi opinión, pero, como siempre lo he hecho, va a ser mi opinión. Sí, claro que sí, sí señor. En esta etapa de evolución, digamos, de los medios, don Ronnie, vamos, desde hace también, a propósito del tema de las campañas y a propósito de la reacción de la sociedad, del electorado en esta campaña en particular, sin hablar todavía del tema de la candidatura de José María Figueres, es que desde hace algún tiempo ya las encuestas, por ejemplo, de cara a la segunda ronda, ya dirimiendo un poco los apoyos hacia Rodrigo Chávez o hacia María Figueres, ya algunas encuestas ya dirimían o ya identificaban que el tema de las propuestas o el tema de los equipos de gobierno pasaban a un segundo o a un tercer plano. O sea, yo sé que yo estoy de acuerdo con usted, el tema de las noticias falsas, el tema de los troleos, el tema del tema de la parte sucia de las campañas o de la comunicación, de la tergiversación, pero también hay algo en la sociedad que ya nos está diciendo, nos dando luz de qué es lo que buscan hoy ciertos segmentos de la sociedad en las campañas políticas. Pues sí, yo creo que todo esto va evolucionando y que va generando la posibilidad de generar cambios. Yo creo que los cambios más importantes es en la forma de elección, por ejemplo, del Poder Legislativo, de la Asamblea Legislativa. Desde hace mucho se viene haciendo un llamado de que, si bien es cierto, el Código Electoral establece que para participar en un proceso electoral se requieren los partidos políticos y que los partidos políticos son los que suministran las listas de los candidatos a los diputados y diputadas, yo creo que la gente por lo menos quiere una opción diferente, que es la apertura a que puedas escoger directamente dentro de esa lista, que esa lista no te la vas a poder quitar por conforme está por lo menos hoy el Código Electoral, pero donde yo pueda poner si el sexto lugar de Heredia, que es el último lugar, es el candidato al que yo quiero opinar o apoyar, y no darle un voto al primero y segundo lugar, que no los conozco o no me interesan o no han hecho suficiente buena campaña, y terminan siendo los electos y no porque realmente yo voté, que era por el tercer lugar. Cosa que pasó, por ejemplo, y lo comento a nivel personal, en el Cantón Central de Heredia. Nuestra candidata al Cantón Central de Heredia era tercer lugar. Todos trabajamos por doña Heidi, pero doña Heidi no salió y lo que hicimos fue sumarle votos para que el primero y el segundo lugar salieran, sí, representando a nuestro partido, pero el esfuerzo de doña Heidi y la mayoría de las personas que fue a votar en Cantón Central por ella, fue por ella y no termina siendo electa. Y la votación de Cantón Central fue mucho más alta que cualquiera de los otros dos cantones que de donde eran originarios el primer y segundo lugar de la papeleta diputada de la provincia de Heredia. Claro. Ahora, si usted, tratando de entrar un poquito más, ahora sí, en el tema de los resultados, la campaña, Ronnie, usted como asesor, consultor en temas financieros, finanzas, temas cooperativos, si usted tuviera que presentarle un briefing, un reporte, ¿verdad? Un esquema
a un grupo de notables, de inversionistas o interesados en algún tema en particular de lo que usted maneja, ¿cómo podría explicarle qué fue lo que sucedió tanto en primera ronda que nos llevó a una segunda ronda con estos dos candidatos? Bueno, yo creo que lo primero importante es la información. La data siempre es importante y ahora hay mucha big data a través del internet y de los medios de forma de ir midiendo las opiniones. Pero hay que saber medir también lo que dicen las encuestas. Por ejemplo, don José María tenía un reto muy complejo, que tiene más de 20 años, todas las encuestas, sin excepción, de hablar que hay un rechazo hacia la figura de él entre un 60 y un 70% del electorado costarricense. Vaya reto. Eso significaba que en el mejor de los casos, José María podría tener, yendo a votar todos los que no tienen una mala percepción de él, por él, que eso tampoco se traduce en realidad, un 30% del electorado. Si seguimos desmenuzando, nos damos cuenta que entre Costa Rica aún en segunda ronda, básicamente siempre la votación ha sido cercana al 60%, lo cual significaba que además que en los últimos 20 años prácticamente todas las elecciones, exceptuando la del 2006 y 2010, se iba a segunda ronda, lo cual entendíamos que iba a haber una segunda ronda, lo cual hacía todavía más difícil el panorama para don José María enfrentando a cualquier candidato, porque ese rechazo tenía que sumarlo, restarlo, cosa que no había pasado en 20 años, o que la votación de segunda ronda fuera inferior al 50%, lo cual también era muy complejo por la idiosincrasia costarricense, que aunque no le gusten los candidatos, y lo podemos ver en la cantidad de votos nulos y blancos, terminan votando en las urnas. Ese era un reto que creo que Liberación Nacional no pudo leer nunca a la hora de elegir su candidato a la elección nacional, y eligió un candidato que evidentemente tiene un arraigo muy fuerte dentro del liberacionismo por ser el hijo del fundador del partido, pero que hacia lo externo, o sea, como cuando uno dice, cuando nos salimos de la piscina, de la pecera y nos vamos al océano, nos hacemos ínfimos, muy pequeñitos, y eso fue lo que creo que finalmente pasó. Liberación sigue teniendo una base sólida dentro del electorado del país que le permite ganar las alcaldías de la mayoría de los municipios, que le permite estar o en segunda ronda o al filo de entrar, como pasó hace 4 años con Antonio. Esa base electoral le permitió a José María llegar, y tenemos el otro fenómeno, el de Rodrigo Chávez, que además es un fenómeno que se ha venido repitiendo en las últimas 3 elecciones, que desde un candidato que va en el 4º o 5º lugar en las encuestas a inicios de enero, o sea, a menos de un mes, y empieza a sumar adeptos para terminar colándose en la segunda ronda. En el caso de Rodrigo Chávez, creo que tuvo un discurso donde le dijo a los y las costarricenses lo que querían escuchar: no más pensiones de lujo, aunque eso estuviera regulado ya por la Sala Constitucional, los topes que se pueden rebajar. Dijo que iba a llevar al pueblo a decidir por los referéndums, lo cual es bien sabido que constitucionalmente solo se permiten 2 al año y no tiene que ser un año antes o un año después de las elecciones nacionales. Eso nos permite recordar que en 2 años tenemos las elecciones municipales, que son nacionales, entonces tendrás solo un año a partir del primer domingo de febrero para poder realizar un referéndum. Puede ser temático, yo ahí sí coincido con él de que no tiene que ser monotemático, pueden haber varios temas donde los que se pueden regular. Y creo que lo otro que caló es que el PAC se convirtió en un partido tradicional, a pesar de que nació como un partido disruptivo, en contra de la corrupción, en contra del bipartidismo, terminó siendo uno más, y creo que mucho del voto que recibe Rodrigo Chávez en primera ronda es el voto de una población desilusionada, de población que no quiere continuidad de los partidos establecidos en los últimos años y que han gobernado Costa Rica desde 1998, y le da una opción a un partido nuevo, con menos de 3 años de fundado, a un candidato que tenía más de 20 años de no vivir en el país y que llegó hace año y medio, y que realmente compró la idea del discurso antisistema que se vendió a través de la primera ronda. Eso nos lleva a una segunda ronda con 2 candidatos con un marco
importante de rechazo por diferentes razones, ¿verdad? A Rodrigo Chávez se le endosa toda una serie de escándalos a nivel internacional en relación comprobados, con... en algunos casos. Comprobados y que inclusive la prensa internacional lo citó en días previos a las elecciones. Y don José María, yo creo que no se ha podido quitar en 20 años la sombra de Isi Alcatel. Y yo creo que más allá de lo de Isi Alcatel, me parece que el problema que tiene José María a nivel de credibilidad es su ausencia de 10 años y que no vino, aunque no tuviese ninguna acusación, porque él bien lo ha señalado, él nunca tuvo ninguna acusación, pero el rechazo es cuando se transmite de generación en generación, porque sobre todo con la gente joven, lo hablé mucho, y la gente joven me decía, es que yo tengo, desde que yo nací, básicamente he oído que José María, abro comillas, es un ladrón. Quitarse eso en una campaña electoral donde además están recordando ese espacio de tiempo en que él no vino a Costa Rica y que recibió los $900,000 de la consultoría de Alcatel, creo que fue también un elemento muy complejo y que fue parte del escenario de la segunda ronda y eso lleva... Perdón ahí, disculpe, pero es que cuando usted arranca su participación en ese briefing, en ese escenario de darnos un contexto de la primera ronda, segunda ronda, de la campaña en general en sí, campaña política en sí, usted menciona que Liberación no supo leer o no logró entender el peso, imagen negativa que tenía don José María Figueres. Pero Liberación Nacional, ¿quién? La estructura en sí, porque don José María viene de una convención interna, donde recibió un voto mayoritario de partidarios simpatizantes. Entonces, ¿dónde estuvo la falta de lectura? Un voto mayoritario relativo, ¿verdad? Un voto. Si hubiese seguido la norma de la segunda ronda de Liberación, con cualquiera de los otros precandidatos hubiese perdido, porque se le volvió a juntar ese fenómeno del 70% del rechazo. Mucha gente fue a votar a la Convención de Liberación Nacional contra José María Figueres. Entonces, yo lo que creo es eso, no supo leer la dirigencia que movilizó en una convención que terminó siendo de poquito más de 400,000 personas, que ahí es donde pesa la dirigencia, Aramis. Ya en una elección nacional la dirigencia no pesa. La gente sale sola a votar, va a votar por sus intereses o va a ir a votar en contra de. Liberación en su estructura le pesa en las elecciones municipales y pesa en la elección del candidato interno. Y entonces esa dirigencia que tenemos muchos años, algunos ya, donde no se ha abierto a nuevas oportunidades, y yo quiero ser autocrítico de Liberación Nacional en este momento, hay que hacer y dar un paso al lado para que haya nuevas generaciones, para que los jóvenes sientan que hay espacios en Liberación Nacional y no somos los sobrinos de alguien ni los hijos de algo, y ojo que me estoy incluyendo como de las personas que debe hacerse a un lado, y no porque no considere que pueda generarle algo al país, es que mi lectura es que Ronnie Monge, sobrino de Luis Alberto Monge, debe hacerse a un lado para que la gente vea que este no es un partido donde solo por el apellido heredamos y estamos. Que tenemos méritos o no tenemos méritos, yo no voy a entrar en eso.
Yo creo que hoy el mensaje del costarricense a Liberación Nacional es que tiene que ser una renovación. Y parte de la renovación es que realmente algunos podamos estar ahí incidiendo, ayudando a gestar nuevos liderazgos, pero que las caras nuevas y los apellidos nuevos que surjan, realmente surjan de una liberación mucho más pluralista, mucho más abierto y que tenga más oportunidades para cualquier persona que quiera ser parte de este partido. Estamos conversando con el exdiputado Ronnie Monge Salas. Esta primera parte del programa de esta edición 1817 de la Esquina del Parque, hoy 9 de abril 2022, para que él nos dé así, con esa sinceridad y no solamente su perspectiva de lo que pasó en primera ronda y en segunda ronda, sino, don Ronnie, en el siguiente bloque hablaremos, vamos a hacer algunas preguntitas ahí sobre el tema de la figura de don Rodrigo y de don José María, y continuaremos con el tema de los retos que tiene Liberación Nacional. Pero antes debíamos, y se me queda un par de minutos más después del corte, don Ronnie, ahí en espera, por favor, porque debemos la sección en un día como hoy, para que nuestros compañeros de ADE y Ángel allá en cabina, pues podamos entonces cumplir con este compromiso que tenemos con un día como hoy. Vamos al siguiente corte comercial y después en un día como hoy. En la esquina. Monteverde se ha convertido en mi comunidad y entre todos nos cuidamos. Al entrar a mi negocio hay que usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia. Yo tuve COVID, pasé por momentos muy duros y no quiero eso para mi familia ni para mis vecinos y amigos. Queremos que más personas puedan conocer este maravilloso país con seguridad. Y eso solo se logra si nos cuidamos todos. La señal de Antena 6 TV cada vez más cerca. Cada vez más cerca. Canal 267 de Cable Santos para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex cubriendo toda el área metropolitana. Y Canal 206 de Cable Centro para el sur de nuestro país. Si aún no tiene nuestro canal, solicítelo ya a su operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web www.enlaesquinadelparque.com. Los esperamos. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fait y quiero invitarlos para que me acompañen todos los sábados de 3 a 5 de la tarde en mi programa En la Esquina del Parque con Fernando Fait, un programa de análisis y opinión con invitados, documentales, rescate de tradiciones, visitas a las comunidades. Recuerde, sábados de 3 a 5 de la tarde en la Esquina del Parque, su lugar de encuentro por el Facebook Live de la Esquina del Parque y por Antena 6. Los espero. En la esquina del parque. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy.
En la esquina del parque, en un día como hoy, 9 de abril de 1833, nace el presbítero Carlos María Ulloa Pérez, benefactor del asilo de ancianos que lleva su nombre. 9 de abril de 1844, se emite la Constitución del Estado de Costa Rica. Entre los aspectos novedosos establece por primera vez el voto directo y público y un poder legislativo bicameral. La Constitución restablece las municipalidades y plantea como un deber sagrado al gobierno y un derecho al pueblo a la ilustración. 9 de abril de 1865, en Appomattox, Virginia, Estados Unidos, el general Robert E. Lee, comandante en jefe de las fuerzas confederadas, se rinde ante el general Ulysses S. Grant, jefe de los ejércitos de la Unión. La guerra de secesión ha terminado. 4 años y 600,000 muertos es el terrible balance. Se consolida la nación como una unión de estados sujetos al poder federal. 9 de abril de 1866. En Estados Unidos, el Congreso promulga la Civil Rights Act, que concede derechos ciudadanos a todos los nacidos en territorio americano, incluyendo los negros. Los indios, arbitrariamente, quedan excluidos de esta ley, ya que se pretende su confinamiento en reservas. 9 de abril de 1948, en Bogotá, Colombia, se producen gravísimos disturbios como protestas por el asesinato del líder izquierdista del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán. Este episodio será conocido como el Bogotazo. 9 de abril de 1952, en Bolivia estalla la Revolución Nacional y Hernán Siles Suazo se convierte en presidente interino, hasta que Paz Estenssoro suba a la presidencia el 15 de abril, en cuyo gobierno Siles Suazo ocupará el cargo de vicepresidente. Entre los cambios más importantes que protagonizará el país, hay que destacar la concesión del voto universal, la nacionalización de las minas de estaño, la reforma agraria y la reforma educativa. Y en un día como hoy, 9 de abril de 2003, en la Segunda Guerra del Golfo, Bagdad cae en manos de las fuerzas de ocupación estadounidenses y la estatua de Saddam Hussein es derribada en una plaza de la ciudad. Será la imagen que recorrerá el mundo en las portadas de los periódicos. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. En la esquina del parque. 3:39. Regresamos aquí a su edición 1817 de su programa En la esquina del parque. Hoy su servidor, Aramis Vidaurre, acompañándolos. Y continuamos en esta primera parte con el exdiputado Ronnie Monge Salas. En este balance o este análisis que él nos puede hacer desde una perspectiva partidaria, dirigencial, de lo que fue la campaña en sí, que derivó en los resultados ya del 3 de abril pasado, que en unos días estará ratificando el Tribunal Supremo de Elecciones para entregar las credenciales a don Rodrigo Chávez Robles como presidente, otra vez, perdonen, no manejo mucho los números romanos, presidente número 49 de la República y sus 2 vicepresidentes. Don Ronnie, ¿subestimaron a don Rodrigo Chávez? Yo creo, bueno, esto es una opinión muy personal. Yo creo que no. Yo creo que, vamos a ver, la política es como cualquier ciencia social de estudio.
Y vuelve a lo mismo, si sos riguroso, si sos estudioso, te das cuenta que hay fenómenos que se están repitiendo. Y vuelvo a decir, esas figuras que empiezan en enero entre el cuarto y el quinto lugar en las encuestas, con un 5 o un 6%, pero en ese mes donde se empiezan a medir todas las diferentes encuestas, prácticamente por semana, empezás a ver un crecimiento. El análisis que yo hice en algún momento era que el segundo lugar iba a salir entre Rodrigo Chávez y Eli Feinsack, que eran las figuras que iban creciendo. Uno de los dos le iba a quitar al otro, los dos crecieron bastante, al punto que Eli también desplaza la Unidad Social Cristiana del cuarto lugar y queda cerca de Fabricio Alvarado, ¿verdad? Esto significa de que estas dos figuras, dentro de ese gran número de indecisos que han llegado a enero en los últimos 12 años de campañas electorales, que ronda entre el 30 y el 35%, que analizaba nuevamente yo, tengo 35% de personas indecisas. José María vuelvo con su 70% de rechazo, lo que hacía que lo que podía subir era poco dentro de esos indecisos, o dentro de los que no querían decir que estaban con él, pero que finalmente votaron por él, que le llevó al 28% en la primera ronda, 27%. Un partido de Unidad Social Cristiana que se vio menos con la gestión de su candidata en los debates, entonces no se hacía atractivo. Fabricio, que nuevamente tenía un rechazo un poco más bajo que lo que tiene José María, que anda entre 55 y 62%, también hacía que poco de ese en los debates, los ataques contra Rodrigo Chávez de los casos de acoso sexual habían sido muy contundentes y pensé que mi impresión era que no iba a poder sostenerse con tanto ataque y que el que iba a ser privilegiado era don Eli Feinsack. Al final no pesaron los ataques y se terminó colando, y creo que no se haya subestimado. Creo que cualquiera de los que rigurosamente leemos datos y estamos estudiando esto, sabíamos que entre ellos dos iba a ser el que se iba a colar a la segunda ronda con José María Figueres. Ahora, ya en cuanto al tema de la estrategia de campaña que siguió Liberación Nacional, he dicho en el programa anterior, del sábado anterior y por ahí en Facebook, que me pareció que don José María o la estrategia de Liberación fue intentar atrapar todo. Cambió la iconografía, ya no era solo el verde, sino era el morado, ¿verdad? Yo como morado decía, híjole, caramba, qué interesante. Cambiaron los colores y trataron como de relacionar la imagen de José María para tratar de atraer los votos de los diferentes sectores, de todos los sectores posibles. Eso por un lado. Y por otro lado, no sé, bueno, usted nos está dando nuestra perspectiva, don Ronnie, su perspectiva. Yo le pongo la mía, ¿verdad? Para compaginar, para hablar, para consensuar o para ser divergente, ¿verdad? En el pensamiento de que, por otro lado, a mí me parece que ante estas falencias que usted ya mencionó, hablar del referéndum cuando no cabía referéndum según la Constitución, hablar de otras acciones de don Rodrigo Chávez de llegar a la presidencia que no eran compatibles con el sistema legal o el jurídico del país, me parece que también por ahí, por eso decía que si subestimaron un poco, porque yo en algún momento decía, pero ahí puede haber un nicho para contraatacar, para hacerle ver a la ciudadanía, a los indecisos, que don Rodrigo Chávez no conocía muy bien el Estado costarricense. Sí, y yo creo que se hizo, Arabi. Lo que pasa es que
yo creo que en algún momento en otro programa lo hablamos cuando hablábamos y analizábamos sobre las eventuales segundas rondas. En la primera ronda la gente sale a votar a favor de algo que le gusta, de una idea, de un proyecto, pero en la segunda ronda votan en contra de. Entonces, cuando usted analiza las mismas encuestas que te dicen que el sector de voto duro de Rodrigo Chávez, entre el 20 y el 26%, no vota por Rodrigo Chávez, sino que vota contra José María Figueres, eso hace que... Yo creo que más, pero creo que llegaba como un 40 y algo a favor de Rodrigo Chávez por estar en contra de Figueres. Claro, perdón. Por eso, entonces, lo que quiero decirte es que ahí no vale ninguna razón, porque se está votando por la emoción. Entonces yo le puedo decir lo que Liberación quería hacer, te puedo decir las falencias de Rodrigo Chávez, te puedo decir que si sí o no tenía desconocimiento de cómo se maneja el poder ejecutivo, que con otro colega tuyo no sabía ni cuántos ministerios hay que nombrar, que tiene problemas en todo lo que no es economía y tiene que ver con el manejo del Estado, tiene muchos problemas. Un segundito. Claro. En todos esos aspectos él tenía deficiencias, pero a la gente no le importaba, Aramis. A la gente lo que le importaba es su emoción. Yo no voy a dejar, y lo voy a usar, no lo claro, porque las palabras se malinterpretan, como se vendió es, yo no voy a votar por un pillo, así lo decía. O sea, yo tuve personas frente a mí, mujeres diciéndome, yo prefiero que me toquen a que me roben. Sí, correcto, yo también lo he escuchado, sí. Entonces, cuando vos escuchas eso, no hay forma de entrar en un diálogo de propuesta, de ideas. No. O sea, ya ahí, si es amigo, darle una palmada, un abrazo y seguir para adelante, porque no te vas a pelear con un amigo por eso, por política. Pero claro. Cuando tu argumentación es tan emocional, nada hubiera cambiado el resultado de esta elección. O sea, lo único es, no sé, que hubiera salido don Rodrigo sin ropa caminando por la avenida central y no sé, no lo sé. Y aún así habría que ver, claro. Pero porque la idea de rechazo a ese de José María era muy complicada de quitarse. Yo creo que, y ahora, antes de empezar el programa con vos, estoy aquí donde un compañero mío de la escuela, que soy el padrino de una de sus hijas que está cumpliendo años hoy, me decía, más bien hicimos mucho. O sea, claro, de hecho los resultados está más o menos. La segunda ronda, o sea, perdón. Y en la primera ronda, haber terminado primero y con un 28%, me parece que, o sea, los resultados para el rechazo, la campaña que se utilizó, porque si usted recuerda los debates en primera ronda, sí, a Rodrigo se le voló, pero todos los demás también le volaban a José María. Porque, ¿qué era eso? Todo el mundo sabía que había un voto contra Figueres. Todos querían convertirse en el representante de ese candidato que atacaba a José María para obtener esos votos en primera ronda. Y evidentemente me parece que Chávez es el que termina también lográndolo más, porque es un discurso antisistema que se une a dos rechazos que hay que aceptar en cualquier análisis político. El rechazo a José María Figueres y el rechazo a los partidos tradicionales, donde evidentemente se incluye Liberación Nacional. Pero, a ver, en estos minutos que nos quedan, unos 10, 11 minutos, don Ronnie, siguiendo esa línea de pensamiento que usted traía desde el bloque anterior, un poco hablando del autoanálisis o la reflexión o autocrítica del Estado, digamos, de la situación actual del partido o de la reflexión que podría o debería ser Liberación Nacional. Don Ronnie, y por favor entiéndame la pregunta, ¿verdad? ¿Qué tanto daño puede hacer el hecho de que hoy, independientemente de todo, Liberación Nacional va a ser la fracción más grande y van a tener acceso a ¿qué? 5.000 millones de colones de deuda política? O sea, ¿no es eso no puede generar esto un espejismo en miras a la búsqueda de eso, de esa autocrítica, de esa reflexión profunda que deben hacer? Bueno, yo creo que aquí la gente que estamos en el partido somos los responsables de emocionarnos con una flor o
dedicarnos a sembrar flores para tener un cultivo. Y hago esto porque la flor es una de esas cosas que nos llama a las emociones bonitas, a los sentimientos de conexión con el amor, que es lo que a mí más me conecta con Dios. Y lo que creo yo es que habrá gente que no quiere ver esto. Y a mí me parece, señalando como de los errores, a nosotros nos eligieron para hacer oposición. Y yo no dudo que, como en otras legislaturas anteriores, en el transcurso de la Asamblea Legislativa, la oposición puede articularse y generar un directorio de oposición desde la Asamblea Legislativa. Pero no veo con buenos ojos, en lo personal, que asumamos un directorio en el primer año donde siempre, históricamente, se le ha dado al partido de gobierno para que ellos hagan. Porque yo lo que no quiero, y me parece que es el error que podríamos estar cometiendo, es que después algo no pase y digan, no pasó no porque nosotros no queríamos, es que nunca pudimos controlar la Asamblea Legislativa en el directorio y no nos dejaron avanzar. O lo que es peor, que se tomen decisiones que el pueblo no las acepte y terminen endosándole, como en los 4 años que estamos terminando, un cogobierno desde la Asamblea Legislativa de Liberación Nacional. Gobierno, correcto. Si yo hubiese estado ahí, hubiese dicho Liberación no debería aspirar al gobierno, al directorio de la Asamblea Legislativa en el primer año. Y eso ha sido tan histórico que también me asusta que no lo podamos ver, que inclusive en el año 2002, cuando Paulino Rodríguez, porque Liberación siempre ha presentado candidatos, en el entendido que probablemente no se va a ganar, ¿verdad? Gana la elección del directorio en el primer año del gobierno de Abel Pacheco, inmediatamente hay que pedir un receso y Paulino presentar la renuncia al puesto que lo acaban de elegir, porque se tenía claro de que no íbamos a gobernar desde el directorio de la Asamblea Legislativa. Entonces, esa es la situación que a mí me preocupa, porque Liberación tiene que reconstituirse, Liberación debe hacer un llamado a entender que estamos tomando decisiones poco sostenibles con la mayoría de los costarricenses. ¿Y por qué se está dando el divorcio? A mí sobre todo me llama la atención pensar que en el 2006 las costas le dieron el triunfo a Liberación Nacional, a Óscar Arias, sobre todo en Solís, mayoritariamente, y hoy la cosecha electoral en las costas es un desastre para Liberación Nacional. O sea, ¿qué es lo que ha pasado en 14 años? ¿Qué pasó en 14 años que de ser el partido preferido por los costarricenses que habitan las zonas costeras a ser un partido rechazado? Eso, para mi gusto, es de análisis muy puntual, donde tenemos que revisar, porque ese rechazo que hemos recibido el primer domingo de abril es para análisis profundo. Claro, mira, don Rani, me llama la atención lo que usted dice, digamos, de su percepción personal, de calificar esto como un error, la búsqueda por lo menos de la presidencia del directorio, porque yo más bien sentía o percibía que estaban tratando de enmendar un error. Sabemos que en política no se le puede quedar bien a todo mundo, pero precisamente hace 4 años, de cara al primer año la nueva legislatura, que Liberación renunció precisamente a buscar el directorio y se lo entregó al PAC, muchos, y recuerdo estando yo en un programa de análisis en FM, que algunos de mis contertulios calificaban como un error ese hecho de cederle al PAC, porque precisamente ante el llamado del soberano, a través de las urnas, de darle oposición a Liberación, ¿verdad? Entonces, esa búsqueda, o ese rechazo, o esa cesión de la búsqueda del directorio, muchos lo veían hace 4 años, en ese primer año, como un error. Ahora escucho sus palabras y dicen, no, más bien es un error tratar de buscar el directorio legislativo ese primer año. Ahora, yo lo que pregunto es, claro, la figura de don Rodrigo Arias era bajo el entendido de que llegara desde el Poder Ejecutivo don José María. Yo lo que consulto es, si más bien la idea de poner a don Rodrigo ya como a ponerlo a jugar es bajo el entendido de que es una ficha, ¿verdad? Es un actor que se le llamó para consensuar y desperdiciarlo, por decirlo de esta manera, desde el primer año, sino que, desperdiciarlo
sino que tratar de jugar con su experiencia para el primer año. No sé si me di a entender. No hay nadie, y lo digo casi con una certeza de esas que pocas veces tengo, que vaya a poner Chávez como ministro de la presidencia, y no hay nadie en la actual Asamblea Legislativa que tenga el conocimiento del manejo de la Asamblea Legislativa y de la relación con el Poder Ejecutivo como la tiene el señor Rodrigo Arias Sánchez. Y efectivamente, don Rodrigo es una persona pro país y va a tomar las decisiones más acordes para el país. Yo lo analizo, y si lo analizara así fríamente, fuera de mi condición de militante de Liberación Nacional, como costarricense me gustaría que una persona con ese conocimiento vaya ahí. Pero vuelve a lo mismo, es todo lo que pasa en el primer gobierno, bueno y malo, ¿a quién se le va a endosar? Lo malo se lo va a perdonar con muchas creces al Partido Progreso Socialdemócrata, porque la gente va a decir, es que es nuevo, están aprendiendo, están en la curva de aprendizaje. Pero estando en Liberación Nacional y con Rodrigo Arias a la presidencia del Congreso, todo lo que pase mal en el Congreso solo va a tener un responsable que se llama Liberación Nacional. Yo hubiese fugado con la figura de don Rodrigo en el segundo o tercer año, que me parece que es donde además ya los diputados se conocen mucho más, ya hay una agenda legislativa propuesta por los actuales que van a ser diputados en ese momento y no van a heredar una agenda. Hoy entran a la Asamblea Legislativa con una agenda heredada y con un cambio que es importante analizar, que nunca antes en la historia se va a dar. Por primera vez en la historia constitucional, la Asamblea Legislativa inicia un periodo constitucional con un periodo de sesiones extraordinarias, o sea, convocadas por el Poder Ejecutivo. Eso cambió la Constitución por primera vez. Pero además un duro reto, porque es una fracción que nunca ha tenido diputados. Entonces no hay proyectos en la corriente legislativa que vengan del origen del Partido Progreso Socialdemócrata. Van a tener que heredar los proyectos de los partidos que están actualmente en la Asamblea Legislativa, y con un reto que mientras que están conformando gabinete, porque no tenían los equipos para conformarlo, además tienen que estar planteando cuáles son los proyectos que van a presentar desde el día 1 a la Asamblea Legislativa como prioridad para este Poder Ejecutivo, cuando aún tan siquiera tienen quién va a ser esa figura que va a ser el enlace con la Asamblea Legislativa, como debe ser el ministro de la Presidencia. Don Ronnie, muy agradecido. Muchas gracias siempre por su tiempo, por su experiencia, por su análisis en estas ediciones de En Esquinas del Parque cuando lo hemos invitado. Muchas gracias y esperamos conversar más adelante. No sé si desde otra perspectiva, ¿verdad? No sé si usted se va a quedar como militante únicamente o va a ir a apoyar, meterse dentro del directorio o el comité ejecutivo del Partido Liberación Nacional para tener mayor influencia para este análisis, esta autocrítica que, de acuerdo con sus palabras, debe iniciar o debe meterse de lleno el Partido Liberación Nacional. Muchas gracias, don Ronnie. Para servirle, don Aramis. Yo pensaba que usted tenía cariño por mí, para no mandarme esas líneas tan complicadas. Yo creo que podemos seguir colaborando. Cada uno está en el lugar que quiere, don Ronnie. Exacto. Yo puedo seguir colaborando, y se lo he dicho a mucha gente que me ha buscado en los últimos días, para impulsar a nuevos liderazgos, para aportar la experiencia que he tenido de lo bueno y de mis errores, porque no es que Ronnie Monge solo lo ha hecho bien. Yo me he equivocado en apreciaciones, en decisiones, en muchas cosas, pero creo que todo eso es algo que la gente que debe asumir el partido puede tener como experiencia, no para aspirar, lo vuelvo a decir. Creo que por lo menos de aquí al 2026, los que somos herederos orgullosos de un apellido, debemos hacernos a un lado para que otras personas asuman las riendas del Partido de Liberación Nacional. Muchas gracias por la invitación, como siempre, Aramis. Muy amable, muchas gracias. Muy bien, esa era la participación del exdiputado Ronnie Monge Salas, dirigente, militante del Partido de Liberación Nacional, que nos ha compartido su perspectiva político-partidaria en su interpretación de los resultados, en realidad de la campaña en sí, de esta campaña 2022 que inició en octubre de 2021. Con esto cambiamos bloque, corte comercial, para entrar de lleno con nuestro siguiente invitado, el politólogo Manuel García Murillo. Ya regresamos. En la esquina.
La señal de Antena 6 TV cada vez más cerca. Cada vez más cerca. Canal 267 de Cable Santos para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex cubriendo toda el área metropolitana. Y Canal 206 de Cable Centro para el sur de nuestro país. Si aún no tiene nuestro canal, solicítelo ya a su operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. En la esquina del parque nos interesan sus comentarios, invitaciones a sus comunidades para hacer el programa y propuestas de temas. Escríbanos al WhatsApp 8717-2424 o al correo electrónico info@enlaesquinadelparque.com. Respetar las medidas contra la COVID-19 es mi responsabilidad, porque luego voy a mi casa con mi familia. Yo tuve COVID, estuve internado 15 días, vi personas morir de lo que yo tenía, y eso no lo quiero para mi familia, ni para mis compañeros. Por eso uso mascarilla, mantengo la distancia, y me lavo las manos constantemente, y así los protejo a ellos. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fait y quiero invitarlos para que me acompañen todos los sábados de 3 a 5 de la tarde en mi programa En la esquina del parque. Los próximos minutos o en el próximo bloque una perspectiva un poco más politológica de lo que fue la campaña del 2022 con la elección de diputados en primera instancia y ahora en segunda ronda el domingo pasado que derivó en los resultados que ya todos conocemos. Para esto invitamos al politólogo, profesor, analista político, don Manuel García Murillo, quien ya nos ha acompañado en otras ediciones el año anterior para hacer ejercicios de análisis de coyuntura, análisis de contenido, análisis de candidatura, análisis de contenido de campañas. Recuerden otra edición el año anterior. Manuel, muchas gracias nuevamente por atender este llamado de su programa En la esquina del parque. Buenas tardes, Aramis, un gusto escucharlo. Espero que me esté monitoreando. A ver si no tenemos ningún... Correcto, okay, muy bien, Manuel. Perfecto. Esto de la tecnología siempre preguntamos. No, de hecho, a 2 años ya de estar en este ambiente de virtualidad, todavía siempre hay algo que aprender y todavía hay algunos errorcillos que uno comete, ¿verdad? Sobre todo en la parte de dar clases, que usted también trabaja en ese ámbito. Manuel, haciendo este ejercicio de docente, pongamos que usted tuviera que explicarle a una clase de educación cívica, o si tuviera que escribir o redactar un capítulo de un libro titulado Elecciones 2022 Costa Rica, y usted tuviera que hacer un resumen, en inglés sería un abstract, era un resumen de un artículo científico, de un ensayo, esbozando lo que significó
a grandes rasgos primero, ¿verdad? Para ir aterrizando en cuestiones más específicas, ¿qué fue la campaña de 2022? ¿Por dónde empezaría usted ese análisis, ese esbozo, ese esquema? Bueno, en algún momento compleja para todos. ¿Por qué? Porque ya hay un camino adelantado, hay una persona que ya había ostentado el cargo más importante del Poder Ejecutivo y eso significaba de una u otra manera pues una ventaja comparativa además de un nombre, ¿verdad? Hay un apellido asociado a un partido político. Y ese aspecto era efectivamente algo que tenía que tomarse en consideración. Además de todos los otros aspectos a considerar por el hecho de que su presidencia, su administración tuvo algunos hierros históricos que la gente tenía presente de cierta edad. Y por otro lado, hay un cuestionamiento ético, eh, eh, dejémoslo en ético, porque eventualmente pudo haber sido de otro carácter, de carácter penal, por los dineros que recibió en su momento por parte de una empresa de telecomunicaciones que hasta el día de hoy no sabemos cuál fue el trabajo que se llevó a cabo. Por lo menos yo no conozco los documentos, no conozco cuál fue el No hubo producto final de facturas, esa correcto. contratación. Nunca hubo facturas. Exacto, entonces, Eso lo tenemos por hecho. Exactamente, eso es un hecho probado. Entonces, cuando nosotros analizamos desde la perspectiva del derecho, los hechos son los hechos, ¿verdad? Usted puede ponerle las interpretaciones que usted quiera de carácter político. Dicho esto, se debe recordar que nosotros cuando hablamos de política a veces maquillamos. Incluso decimos, bueno, es que este tal tema se debió a esta situación. No, pero cuando es un hecho comprobado, es un hecho real, hablan los derecho civil, se indica que es probado por los sentidos, o sea, los sentidos lo prueban, no hubo facturas. Pero bueno, sin entrar en mucho ese tema, porque creo que ya hemos hablado y la gente tampoco quiere escuchar eso, los amigos y amigas que nos acompañan, lo cierto del caso es que esos cuestionamientos también iban a estar sobre la mesa. Entonces era un poco complejo la situación porque de una u otra manera el que se posicionara eventualmente en una segunda ronda frente al expresidente, porque así lo decían las encuestas, tenía que usar ese tipo de argumentos y la estrategia va a estar basada sobre eso. Es decir, esas respuestas que nunca realmente ha dado José María y hasta el día de hoy sigue sin darlas. Entonces, ese es el tema principal y eso creo que fue lo suficientemente utilizado por don Rodrigo y su equipo de campaña, además de otros detalles, ¿verdad? Lo del video, también lo del audio que aparentemente era de la señora madre de José María, y esas situaciones son aspectos importantes. Además, podríamos decir que también hay un desgaste del sistema de partidos políticos. Esto lo hemos hablado en algún momento, Aramis, siguiendo la línea de Constantino Orcullo, ¿verdad? Gran politólogo, en el cual se establece que de una u otra manera este sistema presidencialista con las características que tiene pareciera ser que sigue dándonos luces de que debe haber un cambio estructural. No obstante, pareciera ser que los parches son
bastante preocupantes, como ha sido el tema de la, desde mi perspectiva, inconstitucional e ilegal no reelección de los alcaldes, desde mi perspectiva personal. Entonces, esos parches no llegan a solucionar los problemas de fondo de la democracia. Entonces, si yo tuviera que hacer, como dice usted, esa síntesis, me parece importante considerar de que el Partido Liberación Nacional no tuvo la capacidad para hacer una lectura correcta de las coyunturas. Es decir, venía un candidato con toda esa historia, con todo ese legado, tal vez no propiamente de él, sino de su familia, pero también venía con una serie de problemas internos en su familia. Sabemos que hay un proceso legal, incluso distanciado de su hermano en su momento, porque políticamente recordemos que Mariano no dejó de militar del Partido de Liberación Nacional. Y adicionalmente, lo más increíble de toda esta historia, desde la ciencia política, es que es un partido completo y totalmente nuevo, ¿verdad? Es un partido que no tiene una estructura partidaria consolidada, tampoco tiene antecedentes legislativos, ni siquiera en municipalidades, para poder decir que ha tenido un regidor, tampoco lo ha tenido. Y eso definitivamente nos dice mucho de que el sistema político está desgastado, erosionado, porque ninguno de los otros 24 o 23 candidatos lograron hacer un impacto real. Incluso tenemos 4, si no me equivoco, 4 o 5 de esos candidatos que posteriormente dieron su adhesión, lo cual es otra muestra fehaciente de que el sistema de partidos en realidad tiene un problema grave. Es decir, no está funcionando ese sistema de partidos porque lo que se busca son alternativas coyunturales, alternativas del momento y cuyo resultado probablemente puede ser o muy bueno, porque tenemos experiencias en otros países, a como tenemos experiencias no tan positivas también en países muy cercanos. Y entonces por ahí creo que se decanta la línea, la idea de pensar de que un partido histórico con tanta tradición, con tantos años, no logró hacer lecturas correctas, no logró hacer una renovación de cuadros importante. Vemos diputados que han sido diputados muchas veces y tal vez alguien puede decir, bueno, pero la experiencia legislativa es buena. Sí, claro, lo que pasa es que tal vez usted puede hacer una mezcla de esas figuras, es decir, uno o dos con experiencia y los 17 restantes nuevos, personas con cierto liderazgo interno. Lo cierto del caso es que sabemos que no es así y que es otro aspecto que se criticó mucho, ¿verdad? La herencia de las curules, básicamente como moneda de cambio. Es decir, en aquel momento me tocó a mí, ahora le toca a mí, ahora le toca a mi esposa, ahora le toca a mi hermano, ahora le toca a alguien muy cercano. Pero lo que no se percibe es los liderazgos cantonales y en realidad están funcionando. Y cosa que en el caso de Vázquez de Coronado, que es el que yo conozco y donde trabajo, pues es evidente que no hubo renovación absolutamente de eso. Ahora, Entonces, Manuel, por ahí dentro era, de esta perspectiva, dentro de este contexto inicial que nos usted está brindando, permítame agregarle otro, que tiene que ver con las últimas, bueno, contando estas 3 elecciones, que en forma seguida o consecutiva hemos tenido segunda ronda. La de 2014, sorpresivamente, prácticamente el candidato de Liberación hace retirada, hace mutis por la derecha. 2018, y hacia enero de 2018, pues se da todo aquel tema de la resolución no vinculante, pero aquí trataron de manipularlo, ¿verdad? De forma tal que para muchos fuera más vinculante el tema de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con todo aquello que generó pues un impacto en quienes estaban detrás de las intenciones de voto, llevarlos prácticamente a la cumbre y a segunda ronda. Y en esta campaña, de una u otra manera, si bien es cierto, no hubo un elemento externo que impactara, pero sí me parece que en forma impredecible hay figuras que fueron subiendo y que generaron un resultado que tal vez no era predecible, aun cuando las encuestas de una u otra manera estaba delimitando un poco la intención de voto entre las primeras 3 o 4 figuras o candidatos presidenciales. A lo que voy es, ¿será que también tenemos que irnos acostumbrando a elementos
no predecibles de una campaña, a que siempre las campañas en adelante, no lo sé, por eso hago la pregunta para este conversatorio, tenemos que nosotros como electorado, como segmento de la sociedad con derecho a voto, a prepararnos a que haya de ahora en adelante o en las próximas campañas un elemento que haga que precisamente el panorama sea más complejo y los resultados un poco menos predecibles. Creo que ahí se le fue el audio o se congeló Manuel. Vamos a ver. Cualquier cosa ahí pues me hacen saber o lo agregamos de una vez directamente con el audio cuando recuperemos la conexión con don Manuel García Murillo, politólogo, también abogado, por eso el elemento legal que él o jurídico que ha mencionado. Manuel, no sé, ya lo recuperamos porque se nos perdió ahí unos segundos. No sé si pudo escuchar pues mi inquietud, mi consulta. Sí, básicamente creo que todas las campañas han tenido alguna tipicidad porque es parte de las personas cambian. Es decir, nadie imaginaría que en el contexto de una segunda ronda, un candidato de liberación, volvamos al tema, ¿verdad? Que hay que reconocer a los partidos políticos por su historia, iba a renunciar. Por otro lado, tenemos el proceso donde está Carlos Alvarado, donde existe un tema, una punta de lanza que se convierte en el tema, ¿verdad? En el tema en boga. Y en esta campaña lo habíamos dicho, ¿verdad? La famosa teoría, bueno, no es una teoría, perdón, eso es una explicación que utilizan los deportistas, principalmente en Estados Unidos, los comentaristas respecto al caballo negro, ¿verdad? Que es aquel Caballo negro. candidato o aquel deportista o aquel equipo que no tiene todas las herramientas para poder aspirar a un campeonato, para ganar una copa, y lo logra porque entiende que no tiene las fortalezas de los otros. Las identifica cuáles son sus debilidades y empieza a atacarlas. Y llega al final, llega a la final o al torneo, a la última instancia y lo logra. Y ya lo habíamos dicho en su momento, creo, no sé, habría que ver, revisar el programa. Habíamos dicho que había una alta probabilidad, Aramis, de que don Rodrigo Chávez llegara a segunda ronda, lo recuerda, lo habíamos dicho, lo habíamos mencionado. Bueno, y creo que en conversamos telefónicamente, ¿verdad? También unos días antes de la primera ronda. Exactamente. Pero ojo, Manuel, ojo con Manuel con esto, perdón Manuel la interrupción, también para que la estimable teleaudiencia que nos ve en vivo o en forma diferida, ser muy claros y honestos con ellos. Hace un año este no era el panorama. Hace un año, en una conversación o en una edición que usted nos acompañó, teníamos otro análisis, porque era una coyuntura diferente. No es que estamos amoldándonos y decir, es que teníamos razón con el periódico del lunes. No. Es que íbamos midiendo, ¿verdad? Poco a poco en algunas ediciones o telefónicamente, ¿verdad, Emanuel? Nuestra interpretación de lo que íbamos percibiendo en ese momento. ¿Verdad? Esto para claridad con nuestra audiencia, ¿verdad? No es que teníamos bola de cristal, sino que era parte del análisis que se hacía según el momento. Sí, adelante, Manuel, disculpe. Incluso en algún momento, hace muchísimos meses atrás, habíamos hablado de que todavía el Partido Acción Ciudadana tenía una opción de un tercer gobierno. Le habíamos dicho que Carolina Hidalgo tenía una oportunidad, por ser la de seguir la misma línea, digamos, de Carlos Alvarado. No obstante, y esto es importante decirlo, por eso es que es tan cambiante la ciencia social. Los seres humanos son cambiantes, modifican sus comportamientos, adecúan sus comportamientos. Y hay otro hecho importante, que es todo lo que es el tema de los allanamientos en el MOP y en CONAVI, que el fuerte de este gobierno era la obra pública, encabezada por Rodolfo Méndez Mata. Cuando viene esta situación, ¿verdad? No vamos a decir que es un ataque porque el Poder Judicial y lo que es el Ministerio Público actúan sobre la base de supuestos jurídicos que le obligan a cumplir ese tipo de acciones. Eso fue, yo creo que una situación que no teníamos presupuestada. También hay que recordar el tema y que también se convirtió en
en un hecho legal y jurídico, que es el tema de que el caso Diamante, también donde se detuvieron a 6 alcaldes y creo que 5 de ellos son de Liberación o 4 de ellos son de Liberación Nacional, hasta el punto de que se llegó a la Asamblea Legislativa a modificar el Código Municipal para evitar esa reelección, afectando incluso a algunos otros alcaldes, vamos a decirlo también, incluso Liberación Nacional, que son muy queridos, que son muy respetados, como por ejemplo el caso de Tibal, ¿verdad? Que eran personas bastante queridas y que se les está limitando. Pero bueno, volviendo al tema, todas esas situaciones tienen que analizarse. Por eso es que es de gran relevancia contar con analistas políticos. Y cuando eso no solo estamos hablando de politólogos, sino que estamos hablando de otros profesionales que puedan entender el electorado. El electorado es muy sensible, o sea, el electorado lo podemos engañar, claro. Hay estrategias de agencias publicitarias que lo logran, videos, hay spot, hay anuncios, hay discursos, incluso ahora todo este tema que se ha descubierto, que habían empresas con perfiles falsos, eso se logra. No obstante, exacto, los famosos troles, no obstante lo anterior, ya por la cantidad de información que se maneja, por la situación de las redes sociales, también porque de una u otra manera nuestro país tiene un nivel educativo importante, ya la gente no necesariamente es fácil, digamos, de engañar. Habrá algunos sectores que, lo voy a decir con toda franqueza, ¿verdad? La propuesta que nos iban a devolver, el 30% del ROP, en realidad alguna gente me lo dijo, mira, voy a decantarme por el candidato que lo propone. Entonces, Claro. al día siguiente, a la semana siguiente, salió la superintendencia de pensiones diciendo, un momento, eso es técnicamente, financieramente, no es sostenible. Entonces, la gente tampoco va a creer en ese tipo de situaciones y lo vamos a decir porque la gente está desencantada. La gente sabe que el político miente, que tiende a decir cosas que no se pueden hacer, que no se realizan. Y peor, y lo vamos a decir con un ejemplo para, para traer aquí a la mesa a otra persona, que estuvo también en la campaña política, a Linet Saborío. A doña Linet le costó muchísimo su entrevista en Canal 7 cuando le hicieron una serie de consultas respecto a la pobreza y técnicamente ya no pudo responderla. Incluso empezó, yo dije, ya logró obtener una respuesta técnica para responder el cuestionamiento político, pero no lo logró. Y eso definitivamente le restó muchísimo. Recordemos que estaba, según en las encuestas, en segundo lugar y en cuestiones de semanas empezó a bajar hasta que tenemos el resultado en el que Rodrigo Chávez se posiciona y posteriormente logra aglutinar a ese descontento, a muchas personas también que racionalmente, lo vamos a decir, incluso un expresidente como el doctor Abel Pacheco, que el día anterior, creo que, ¿verdad? O el mismo día, indica que va a votar porque ha sido como el mismo día, porque se convenció de que Rodrigo Chávez era la mejor opción. Entonces vean cómo... Sí, pero ojo, porque el argumento que él esgrimió, ¿verdad? ¿Verdad? Poco, perdóneme, pero poco inteligente, ¿verdad? Bueno, al estilo de Abel Pacheco, ¿verdad? De hablar, ¿verdad? De ser medio charlatán, con todo respeto lo digo, pero a ver, la forma en que él se dirigió en cuanto a justificar el voto hacia Rodrigo Chávez, coloquial, sí. Bueno, yo digo charlatán, yo soy el que lo digo, usted coloquial, por supuesto. Sí. No, básicamente no lo decimos como que eso haya sido determinante, porque lo dijo el mismo día. Todavía si don Abel hubiera salido en algún anuncio, hubiese salido acompañando a don Rodrigo. Nosotros vimos algunos otros candidatos que no lograron, ¿verdad? Su adherencia o su apoyo no logró mover como a propósito de los combustibles, ¿verdad? No movió la agujita, ¿verdad? No hubo un impacto importante, sino que simple y sencillamente se vieron como hechos aislados, poco importantes, no acompañaron al candidato, en este caso José María, ¿verdad? Yo lo único que vi fue a don Rodolfo Hernández acompañarlo en la última actividad, también estuvo visitando Coronado, que dicho sea de paso, no logró tampoco aglutinar mucha gente, 2 personas
que no eran del Partido Liberación Nacional se apersonaron. Manuel, Entonces, perdón ahí eso, la interrupción. A ver, entiendo obviamente sí lo de las candidaturas o de las adhesiones, pero eran adhesiones que en primera ronda no movieron la aguja a propósito de los combustibles. O sea, no les así es. representaba mayor peso o impacto a don José María. Que eso también es un elemento, volviendo al tema o a las comparaciones con las campañas anteriores, en este análisis de la campaña 2022, es que igual que a ver, no sé si igual o en cierta similitud con el 2018, porque el 2018 prácticamente era una competencia de cuántas adhesiones recibía el candidato en segunda ronda por día, ¿verdad? En esta ocasión, probablemente por lo que representaba ambas figuras, no generó más allá de Graving, de Rodolfo, no recuerdo qué otros dos candidatos por ahí, no generó mayor impacto, ¿verdad? Sí, y en el caso de don Rodrigo, hubo adhesiones de otra índole, ¿verdad? Por ejemplo, la de Natalia Díaz, que es importante por el hecho de que todos los cuestionamientos por el tema de los ataques que recibió don Rodrigo, era una mujer joven, es una persona que también cuando fue diputada hizo una labor, por lo menos no quedó con algo negativo. Entonces ese tipo de adhesiones se presentaron y de una u otra manera tal vez no movieron esa aguja, pero tampoco restaron. También recordemos que ahí la alcaldesa ahí de San Carlos dio la adhesión, que de hecho ese paso yo no lo sabía, pero la vice. Propiamente. Sí, bueno, esta alcaldesa no es de Liberación, ya después yo hice el análisis, hice la investigación, ella no es originaria de Liberación, pero no de otra manera, tal vez en los cantones, y lo importante era rescatar estructuras cantonales. Y le voy a decir un aspecto que si usted lo nota, es algo visual. A la última semana, a las 2 últimas semanas, usted puede percibir el cambio un poco arriesgado, pero es que ya no había otra opción, había que arriesgar, de cambiar casi la bandera del Partido Liberación Nacional. Claro. Empezaron a la iconografía, de otro tipo, incluso la bandera, lo recuerdo, yo vi banderas que llevaban personas en la mano, no era verde y blanco, era blanco y decía Figueres y unos colores ahí típicos, ¿verdad? Como de las provincias o no sé qué. Y eso yo creo que demostraba una desesperación importante porque los números no alcanzaban, ¿verdad? No salía, no había opción por más millones de colones. O sea, yo le puedo decir que aquí en algunas escuelas habían 20 carros de Liberación y no hay uno solo del Partido Progreso Social Democrático. Así se lo puedo poner. Entonces, esas diferencias... adelante. Sí, adelante, perdón, termine, para ir al corte comercial, sí, señor. No, solamente redondear eso, ¿verdad? Que había una gran diferencia, pero eso no implicó en llegar a otros sectores que habían estado desde la primera ronda. O sea, no abarcó, no se amplió hacia otros sectores. 4:28 de la tarde de esta edición, déjeme ver aquí mi forro, 1817 de su programa En la Esquina del Parque. Hoy su servidor, Aramis Vidaurre, acompañándolos hoy sábado 9 de abril 2022, una edición post elección, segunda ronda, para conversar en este momento con don Manuel García Murillo, politólogo, sobre un análisis político de coyuntura o de contenido de lo que fue la campaña electoral, y ahora en el siguiente bloque hablaremos un poco ya ya un poquito ir desmenuzando un poquito algunas otras áreas de esta campaña. Mientras tanto, nos vamos a nuestro siguiente corte comercial y ya regresamos. Ok, vamos a ver. Ustedes me dicen por acá, por la otra vía, si vamos al corte comercial o sigo hablando con don Manuel. Con don Manuel García Murillo, politólogo. Monteverde se ha convertido en mi comunidad y entre todos nos cuidamos. Al entrar a mi negocio hay que usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia. Yo tuve COVID, pasé por momentos muy duros y no quiero eso para mi familia ni para mis vecinos y amigos.
Queremos que más personas puedan conocer este maravilloso país con seguridad. Y eso solo se logra si nos cuidamos todos. La señal de Antena 6 TV cada vez más cerca. Cada vez más cerca. Canal 267 de Cable Santos para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex cubriendo toda el área metropolitana. Y Canal 206 de Cable Centro para el sur de nuestro país. Si aún no tiene nuestro canal, solicítelo ya a su operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web www.enlaesquinadelparque.com. Los esperamos. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fait y quiero invitarlos para que me acompañen todos los sábados de 3 a 5 de la tarde en mi programa En la esquina del parque con Fernando Fait, un programa de análisis y opinión con invitados, documentales, rescate de tradiciones, visitas a las comunidades. Recuerde, sábados de 3 a 5 de la tarde en la esquina del parque, su lugar de encuentro por el Facebook Live de En la esquina del parque y por Antena 6. Los espero. En la esquina del parque. 4:32. Regresamos a esta edición 1817 de su programa En la esquina del parque. Esquina del parque. Continuando con nuestro invitado, el politólogo Manuel García Murillo, haciendo un recorrido de lo que ha sido esta campaña, tratando de hacer un rastreo coyuntural de lo que teníamos hace un año y cómo poco a poco, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a ciertos hechos políticos o legales o jurídicos, iba de una u otra manera también teniendo peso o incidencia de cara a la primera ronda y luego hacia la segunda ronda. Manuel, un mal necesario, las encuestas. Quiérase o no se quiera, siempre las encuestas van a tener algo que decir. Y esta vez no fue la excepción. No sé, Manuel, si para esta campaña hubo un poquito más de, no sé si de precisión o de cultura de cómo interpretar las encuestas. Digo desde algunos sectores, a nivel de prensa. De empate técnico cuando no era empate técnico u otro tipo ahí de conceptos que no se ajustaban, digamos, a un estudio o a una percepción correcta de los resultados o de la metodología usada por la casa encuestadora. ¿Qué le llamó la atención esta vez en cuanto al manejo de las encuestas o lo que las encuestas reflejaban en los números, ya sea en la primera o de cara a la segunda ronda? Bueno, lo primero que tengo que decir con respecto a las encuestas es que por primera vez me encuestaron. Eso es lo primero. Okay. Porque hay un mito, ¿verdad?, de que las encuestas no existen. Es decir, que no. A mí nunca me han hecho una encuesta, dice la gente, ¿verdad? A mí, por primera vez, iba hacia la municipalidad de Vázquez de Coronado y me detuvo una muchacha de una encuestadora de una empresa y me hizo la encuesta y la respondí y le dije, es por primera vez
Entonces le digo bueno, soy politólogo, lo interesante que cómo la hacen, o sea, para entender un poco la dinámica. Ahora uno entiende cómo las hace, pero no es lo mismo analizar las encuestas que ser encuestado. Entonces, lo que hay que decir es que hay yo no diría que es una mala interpretación. Yo pienso que todo fue con alevosía. Es decir, no me malinterprete, yo no estoy diciendo, no voy a caer en discursos Pero un poco alevosía, trillados, ¿verdad? perdón, de las encuestas o del Del manejo no, no, de no, cierto sector de la prensa. del análisis, porque cuando hacían empate técnico me preguntaban, ¿eso es cierto? Le digo, bueno, sí, pero es que no hay empate técnico, porque lo que es una persona, hay un candidato que tiene 4, 5%, 6%, 8%, 10% más. Eso es lo que hay. Es que se está reduciendo la brecha. Eso sí es cierto. Y eso ocurrió porque de una u otra manera trataron de poner la cancha de, de- de ponerlos en el mismo plano. Es decir, tal había hecho ciertas cosas, pero este también había hecho otras cosas. Y adicionalmente hay otro aspecto importante y es el efecto del voto silencioso. Mucha gente se acercó a la urna y no manifestaba nada, no decía absolutamente qué iba a hacer y lo hizo. Entonces, para los que pasamos por los centros de votación y conocemos gente por la dinámica que nosotros tenemos aquí en el cantón, mucha gente se acercaba y le decía a uno, ya voté. Y uno, bueno, te he dicho. Y voté por tal cosa, tal otra razón. Y uno le preguntaba, pero yo no lo he identificado, no, yo no quiero nada. Lo único que quiero es que tal cosa, tal situación. Entonces, uno sí percibe, digamos, que con respecto a las encuestas, eso es muy difícil de manejar porque es una fotografía, pero a veces es una fotografía un poco extraña. Del momento, tal vez las personas no quieren hablar sobre sus intenciones o tal vez siguen con la duda y en el último minuto se decantan y por eso es que usted notaba que había una gran estructura del Partido de Liberación Nacional, creo que en todos los cantones, yo no fui a ningún otro cantón, pero sí había una dirigencia que estaba ahí, lo que no habían eran votos. Claro. Sí, pero No, también, no habían Manuel, votos. a ver, perdón ahí, Manuel, a ver, también para ser muy claros con nuestra teleaudiencia, cuando hablamos de voto silencioso, voto protesta, eh, u voto de odio, no son frases cliché, trilladas, o sea, son fenómenos No, reales que tienen incidencia claro. a la hora de ejercer un voto, ¿verdad? Pero a lo que voy es que si el voto silencioso esta vez se vio acrecentado, perdón, pero así tengo que decirlo, por la calidad de figuras, de candidaturas en segunda ronda, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente porque el tema es el siguiente, cuando usted está en la segunda ronda, desde mi perspectiva, el que llegue debe ser prácticamente un libro abierto, prácticamente. Es decir, si fuma cigarrillos, tiene que ser sí, fumo cigarrillos. Si le gusta el whisky, tiene que ser sí, claro, me encanta el whisky. ¿Es de tal equipo de fútbol? Sí, soy de ese equipo de fútbol. Es decir, no hay opción de esconderse en ningún lado. En el caso de ellos dos, lo negativo de ellos ya había sido sacado a colación. Recuerdo perfectamente a José María Villalta haciendo un cuestionamiento muy fuerte a Rodrigo Chávez en ocasión de un debate de la primera ronda, antes de la primera ronda, y ya eso se le ha sacado, ¿verdad? Más de algunas cositas, algunos detalles con respecto al manejo del partido político de las finanzas, que tampoco hay que subestimarlo, pero es un asunto que no significa que se hizo mal el manejo, sino que tiene que pasar por todo lo que es el proceso de análisis e investigación del Tribunal Supremo de Elecciones, porque es el ente competente, no son los medios de comunicación. Los medios de comunicación no investigan, analizan, sentencian, enjuician y declaran cosa juzgada material. Eso no es así. En Costa Rica se percibe que es así, pero no es así. Entonces, ese tipo de situaciones creo que la ventaja la lleva definitivamente José María. Y vamos a decirlo por una razón muy sencilla. Ya había sido presidente. Y volviendo al tema de Linet Saborío, cuando Ignacio Santos le empieza a preguntar y cómo va a bajar la pobreza y cómo bajar los índices de pobreza, si en su gobierno más bien aumentó y no pudo Claro. responder, Ella era decía, muy ajá, difícil para José, ¿sí?
Ella decía, sí, bueno, pero es que técnicamente, yo dije, bueno, tal vez fue porque la medición cambió, se modificaron los parámetros, los factores, antes no se contemplaba esto, había una cifra negra. Si hubiese hablado de cifra negra, eso no podíamos medirlo en su momento, más bien nosotros vinimos a descubrir que había más hogares costarricenses bajo la línea de pobreza. Creo que hubiese salido mejor, pero no logró responder. ¿Cuál era el tema con José María? Que él sí lograba responder, pero de tú a tú en la segunda ronda, cuando fueron los debates, creo que sí no se vio con el manejo tan diáfano como algunos pensaban que podía tener. Y efectivamente eso se evidenció. No vamos a decir que eso fue determinante para que muchos se decantaran, pero fue algo que no tenían Claro. presupuestado. Ahora, Manuel, estamos mencionando las encuestas e indefectiblemente o inevitablemente no podemos dejar de mencionar los medios de comunicación. En el bloque, en la hora anterior, no sé si estuvo ahí monitoreando la participación del exdiputado Monje Salas. Él hablaba que él percibía que en esta campaña algunos medios tomaron partido con mucha más fuerza y que ya era hora de que algunos Claro. medios ya se decantaran y dijeran, así como usted habló del diáfano que deben ser los candidatos, ya deberían decir cuáles son nuestras intenciones políticas ideológicas. Y Aramis, ¿Cómo y se lo percibió voy a usted explicar el papel de así. los medios? Sí, adelante. Y lo voy a explicar así, independientemente de si uno tiene una bandera o no, considera que un candidato eso no es el más adecuado. Lo cierto del caso es que usted pueda percibirlo con un análisis muy somero, muy por encima, grosso modo, ¿verdad? Venía una nota de cuestionamiento, lo recuerdo cuando salió el tema del video del salto al vacío. eh, la nota era de 30 segundos en un canal donde se le había dicho al candidato, donde se referenciaba que el candidato saliendo de un debate, se le había consultado y se le había preguntado y que él había dado unas respuestas, no salía la intervención de él, duró 30 segundos, prácticamente 45 lo sumo, y de seguido venía una nota respecto al financiamiento de la campaña de Rodrigo Chávez que duró casi 5 minutos. Entonces uno dice, bueno, tal Claro. vez hay una ponderación de que tal vez tal noticia no estaba como tan clara, no teníamos material, tal vez no teníamos el video, no teníamos la declaración, pero en el otro no tenían nada, simple y sencillamente fue la disertación del periodista hablando, conjeturando, arriesgándose a decir y hacer aseveraciones jurídicas, fáctico-jurídicas muy peligrosas. Entonces, eso evidenciaba que efectivamente sí estaban decantados. Y bueno, como corolario, es terrible, ¿verdad? Algo de antología que yo no sé cómo lo permitieron en otro canal, ¿verdad? Que termina el debate y se toman la fotografía con un candidato. O sea, Claro. que bueno, para También lo que son los periodistas, eso no debería ocurrir. el tema de la nación, ¿verdad? Que aquí también ¿cómo se diría en inglés? Un disclaimer, una observación aquí abajito, ¿verdad? Que vaya corriendo. O sea, Uno no no sé, supuestamente ilegal, de acuerdo al código electoral de la campaña de Rodrigo Chávez, tenía una implicación política, o sea, de conocer el electorado, de conocer la ciudadanía, de interés público. Pero el tema del video de salto al vacío tuvo implicaciones todavía más severas, porque ahí reaccionaron diferentes sectores, médicos, especialistas en temas de salud mental. O sea, pareciera que el tema del salto al vacío, y no quiero colocar esto en qué es más grave,
sino que el tema del salto al vacío tenía una relevancia especial o específica a un tema político también de relevancia de conocer para la ciudadanía. No sé si me di a entender con esto, Manuel. Sí, lo que sucede, ahí se me cortó un momento, Aramis, pero lo cierto del caso es que lo del salto al vacío, el video, que ya nos estamos dando cuenta de por dónde viene toda la historia y quién lo financió y cómo se financió y el guión, quién lo propuso y todo esto, es que pareciera ser que la desesperación por ganar era tal que estábamos dispuestos a hacer de todo. Pero ese todo era algo muy chocante, ¿verdad? Para los que hemos perdido personas eh, por autoeliminación, sí, yo no voy a entrar en el tema de que es una barbaridad, que es terrible, darme vestiduras, porque no es así. Pero lo cierto del caso es que en la guerra, actualmente, en el amor y en la guerra todo se vale. No La, obstante, poli la política no debería ser no así. es guerra. La política no es guerra, ni es amor. La Sin embargo, política Manuel, es un perdón ahí la ejercicio. interrupción y con el ánimo de conversar, ¿verdad? A Claro. ver, estamos claros y precisamente el programa anterior en la esquina del Parque en Desamparados con Fernando, hablábamos de que la ciudadanía tiene que tener, es la que debe poner límites, Manuel, porque desde la campaña, o sea, hay financiamiento, hay $1 millón, tal vez más de financiamiento, hay campañas que no se ven desde la perspectiva de vamos a ganar experiencia, no, se mira de la perspectiva de que hay que ganar, ¿verdad? Pero es claro, y probablemente también es su posición, ¿verdad? Deduzco, que concuerda con la mía, de que en la política ya debería, de que sí deben haber límites, de que no todo se vale. No, y no solamente, volvemos a lo que es el tema de la reestructuración, y yo tengo que ser directo, el Tribunal Supremo de Elecciones no lo quiere, no quiere proponerlo. Es increíble que en este país un partido como Liberación, no porque sea Liberación, podría ser cualquier partido, póngale el nombre que quiera, haga un gasto tan alto, tan grande, cuando estamos en momentos tan difíciles de crisis económica. ¿De dónde sale tanto dinero? ¿Cómo es que una persona puede invertir 200 millones, 300 millones? Uno no lo comprende. Y peor aún, como las asimetrías, como un partido como, vamos a ver, un partido como Partido de los Trabajadores, no tuvo un spot publicitario ni siquiera pero ni de 15 segundos. Nada, no tuvo nada. Entonces, sus opciones para llegar a la Asamblea Legislativa eran ni siquiera, bueno, no se puede ni siquiera sumar, prácticamente era imposible. Entonces, usted ve las asimetrías, si usted entiende, por un lado, alguien me podría decir, bueno, pero entonces, ¿cómo llegó Rodrigo Chávez? Ah, es que es distinto, porque Rodrigo Chávez por sí mismo él generaba un liderazgo, su personalidad, su paso por el gobierno, además de que lo sacan del gobierno, eso generó por su propia cuenta un capital que no lo podía tener otro. Entonces fue algo completamente fortuito y coyuntural desde la perspectiva de él. Pero los otros partidos, si pongamos más ejemplos, el Partido Republicano no tuvo, pero ni 30 segundos de publicidad. El partido, no sé, vamos todos, creo que había uno que se llamaba, tampoco tuvo nada. Y otros partidos no tuvieron ningún tipo, el movimiento libertario tuvo algo, pero era, en comparación con esos partidos grandes, en realidad, si nosotros sacáramos una calculadora y pensamos cuánto salió el voto de Liberación Nacional con respecto al voto del Partido Progreso Social Democrático, nos daríamos cuenta que efectivamente hay algo malo en el sistema, hay algo que no funciona en el sistema. Todos deberían tener la misma oportunidad. Tal vez yo no voy a llegar a las propuestas descabelladas de poner a los 25 candidatos a discutir en un debate, porque no tendría ningún sentido. Pero por lo menos todos los partidos deberían tener una pauta mínima, básica, en los canales que, dicho sea de paso, utilizan mediante un pago lo que es del país, ¿verdad? Lo que son las concesiones que ellos se les han otorgado. Entonces, en ese sentido, ahí estamos mal. Desde ese momento está mal el sistema de partidos políticos. Porque si usted lograra equilibrar un poco las condiciones de todos los partidos políticos, probablemente tendremos una asamblea legislativa más democrática, más
de Centroamérica, América Central y probablemente de las de Latinoamérica. Y flaco favor porque pareciera ser que vea todo lo que ocurre en la campaña. Videos, financiamiento, renuncias, coaliciones, candidatos, vea qué extraño, candidatos que le dan el apoyo a otro candidato y toda la estructura del partido se va con otro. Entonces usted dice, ¿dónde Bueno, está el la caso de don disciplina Rodolfo partidaria? Hernández, la vicepresidenta, que renuncia y le da el apoyo a José María Figueres. Y posteriormente lo da, y dicho sea de paso, y se lo digo, bueno, usted por conocimiento de causa, mucha de la dirigencia cantonal no apoyó esa decisión del doctor Hernández, trabajaron o no trabajaron o apoyaron a Rodrigo Chávez. Entonces usted se pregunta, ¿y los liderazgos internos de los partidos? ¿Dónde están? Bueno, porque son partidos débiles, que no se han fortalecido, que no tienen procesos de capacitación, no hay formación de cuadros, ni renovación de cuadros, y simple y sencillamente se ponen una bandera, ponen un sticker y dicen vamos a votar por Aramis o votamos por Manuel. Y eso es lo que ocurre. Pero Manuel, Y no les gusta que uno lo diga. así como se usa mucho este conocido, ni siquiera es un refrán, sino que lo tenemos por un hecho, ¿verdad? En nuestras clases en ciencias políticas, a finales del siglo pasado, Bertrand Russell, filósofo, matemático, que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Si podemos por extensión decir que cada pueblo electorado tiene la campaña O sea, los equipos de fútbol no desaparecen, por más malos que sea el equipo. ¿Qué es lo que hacen? Eliminan al técnico, hasta luego, con permiso, y vuelve el equipo a jugar. Dicho sea paso, el equipo del Deportivo Saprissa. No, tranquilidad, no me estamos hablando de política, no de fútbol, tranquilidad. Manuel, aprovecho la interrupción, nos queda un par de minutos, perdón que lo corte, pero el tiempo nos gana. Un minuto, no. Manuel, para una reflexión, una moraleja que nos deja esta campaña política 2022. Lo primero es que los anuncios publicitarios y los carros no votan. Es decir, hay que respetar al electorado. El electorado toma decisiones y muchas veces ni siquiera lo informa. Simple y sencillamente lo hace. Hay que llegar a esa fibra sensible desde la perspectiva de la ciencia política, es decir, con argumentos, con transparencia, con una hoja de vida limpia, y nadie es santo, o sea, nadie es perfecto, pero por lo menos hay un pequeño cuestionamiento que uno tenga la valentía de poder expresar y explicar qué fue lo que sucedió. Y por otro lado, definitivamente, una reflexión gruesa debe hacer el tribunal y la Asamblea Legislativa sobre esa renovación. Y los medios de comunicación, hay algunos que salieron muy mal parados, muy cuestionados, y yo me imagino que deberían estar haciendo ese ejercicio. Incluso politólogos que salieron muy mal parados. Manuel, muy amable, muchas gracias. Esperamos encontrarnos en esta misma vía, en este mismo canal, en el futuro. Muchas gracias. Que ya no, ¿verdad? No, otros por ahí. Gracias, Manuel. Gracias. Estamos con esto concluyendo nuestra edición. Ya cerré mi cuadernito. 1817, su programa La Esquina del Parque. Ade, Ángel, allá en cabina, muchas gracias para que esto saliera de la mejor manera. Su servidor Aramis Vidaurre se despide. Hasta la próxima. Muchas gracias. En la esquina. Hemos presentado En la Esquina del Parque, su lugar de encuentro. Los esperamos todos los sábados de 3 a 5 de la tarde, aquí en el Facebook Live de En la Esquina del Parque y en Antena 6.